No cuento esta historia muy a menudo, sobre todo porque no tiene un final limpio. No hay un momento en el que el peligro desaparezca claramente, ni una explicación que ate todo. Es solo algo que pasó, algo que todavía se queda en el fondo de mi mente años después. De vez en cuando, normalmente tarde en la noche, pienso en ello y me pregunto qué tan cerca estuve realmente de algo mucho peor. No perdí nada tangible, no me hicieron daño físico. Desde fuera, probablemente parece que en realidad no pasó nada. Pero yo sé que no es así. Sé que hubo un punto en el que mi vida se dividió en dos direcciones posibles, y solo me di cuenta después. Esa es la parte que todavía me molesta. No lo que pasó, sino lo que casi pasó. En ese momento, mi vida era dolorosamente ordinaria. Tenía 34 años, estaba recientemente divorciado y vivía solo en una pequeña casa adosada que alquilaba en el borde de una zona suburbana tranquila. Trabajaba en un empleo estable pero poco emocionante en logística, el tipo de trabajo que paga las cuentas y no te sigue a casa por la noche. La mayoría de mis amigos estaban casados o ocupados con hijos, así que mis noches solían ser silenciosas. Cena, una serie, quizá deslizar el dedo por el teléfono hasta quedarme dormido. Después de aproximadamente un año de esa rutina, la soledad empezó a sentirse más pesada que la comodidad de la previsibilidad. Fue entonces cuando decidí intentar salir con alguien otra vez. No con entusiasmo, más bien con resignación, como cuando finalmente vas al dentista después de posponerlo demasiado. Descargué una aplicación de citas un domingo por la tarde. Llené el perfil con lo mínimo indispensable y no pensé mucho en ello. No esperaba nada serio y sinceramente ni siquiera estaba seguro de quererlo. Solo quería sentir que todavía había posibilidades ahí fuera. Algunos matches iban y venían. Algunas conversaciones se apagaban después de 1 o 2 días. Nada fuera de lo normal. Luego hice match con alguien llamada Claire. Su perfil era sencillo, unas pocas fotos, nada llamativo. Trabajaba en contabilidad, le gustaba cocinar y hacer senderismo. Tenía un sentido del humor seco. Nuestras conversaciones se sentían fáciles, normales, sin bombardeo de afecto, sin preguntas extrañas, sin presión. Nos escribimos durante aproximadamente una semana, normalmente por las noches. Se sentía refrescante, como hablar con alguien que no estaba tratando de actuar. Después de un tiempo, le sugerí que nos viéramos para tomar un café. Ana aceptó, sin dudar. Elegimos una tarde entre semana, en una cafetería no muy lejos de mi casa. El día de la cita, llegué un poco antes, pedí un café y esperé. Pasaron 10 minutos. Luego, 15. Revisé mi teléfono, a ningún mensaje. Me dije a mí mismo que no fuera ese tipo, el que entra en pánico por unos pocos minutos. Alrededor de los 20 minutos, recibí un mensaje suyo disculpándose. Dijo que iba tarde por el trabajo y preguntó si me importaba esperar un poco más. No me importó. Ya estaba allí. Llegó unos 10 minutos después, ligeramente alterada, pero sonriendo. Se veía como en sus fotos. Solo eso ya alivió parte de la tensión que no había notado que llevaba. La cita en sí estuvo bien agradable. Hablamos de trabajo, de relaciones pasadas, los temas típicos de una primera cita. Nada se destacó como alarmante. Si acaso, se sentía un poco demasiado fluido, como si ambos estuviéramos cuidadosamente dentro de límites seguros de conversación. Después de aproximadamente una hora, miró su teléfono y dijo que tenía que irse. Reunión temprano, al día siguiente. La acompañé hasta su coche. Intercambiamos un abrazo breve e incómodo. Y eso fue todo. No hubo chispas, pero tampoco banderas rojas, o al menos, ninguna que yo notara en ese momento. Más tarde esa noche, me escribió para decir que lo había pasado bien. Respondí que yo también. Durante los días siguientes, seguimos hablando. El tono cambió ligeramente. Empezó a hacer preguntas más personales, no inapropiadas, solo más profundas. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en mi casa adosada? ¿Me gustaba el vecindario?
¿Me sentía seguro allí? Respondí sin pensarlo demasiado. Parecían preguntas normales, especialmente de alguien que consideraba salir con alguien nuevo. Cuando le hice preguntas similares, sus respuestas eran vagas. Vivía no muy lejos. Trabajaba principalmente desde casa. Lo atribuía a la privacidad. Respeté eso. Una semana después, planeamos una segunda cita. Cena esta vez en un restaurante pequeño, más cerca del centro. La noche anterior, la canceló. Dijo que no se sentía bien. Le dije que no había problema. Al día siguiente, se disculpó otra vez y sugirió reprogramar. Fijamos una nueva fecha para el fin de semana siguiente. Esa tampoco ocurrió. Esta vez, dejó de responder por completo unas 2 horas antes de que se suponía que nos encontraríamos. Esperé, revisé mi teléfono, sentí la conocida punzada de ser ignorado y finalmente me fui a dormir molesto, pero no devastado. Las aplicaciones de citas eran así. Aprendías a no tomártelo de manera personal. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje suyo, disculpándose profusamente. Dijo que algo personal había surgido y que no sabía cómo explicarlo. No insistí. Le dije que lo entendía. Seguimos hablando. Ese patrón se repitió durante las siguientes semanas. Planes hechos, planes cancelados. Siempre con una explicación. Siempre plausible en emergencias laborales, problemas familiares. Una migraña. Cada vez me sentía un poco más dudoso, un poco más consciente de que algo no encajaba del todo, pero no lo suficiente como para alejarme. Me decía a mí mismo que estaba siendo paciente y comprensivo. A Maduro, fue entonces cuando empezaron a pasar las pequeñas cosas, el tipo de cosas que no significan mucho por sí solas, pero que se sienten diferentes en retrospectiva. Una noche, mencionó un restaurante que me gustaba, uno del que le había hablado casualmente durante nuestra primera cita. Lo describió con detalle, incluyendo un mural en el costado del edificio, que no se veía desde la entrada principal. Asumí que había estado allí antes. En otra ocasión, bromeó sobre cómo todas las casas adosadas de mi complejo se veían igual y lo fácil que sería perderse en él. Me reí y estuve de acuerdo. Realmente se veían idénticas. Era una queja común. Más tarde esa noche, noté un coche estacionado al otro lado de la calle de mi casa. Cuando saqué la basura, estaba oscuro, el motor apagado, alguien sentado en el asiento del conductor. No reconocí el coche, pero eso no era inusual. La gente visitaba a los vecinos. Alguien podría estar esperando a un amigo. Volví a entrar y me olvidé de ello. Unas noches después, el mismo coche estaba allí, de nuevo, al mismo lugar. Esta vez, cuando pasé junto a él camino al buzón, el motor se encendió. El coche se fue lentamente. Sentí un destello de inquietud, pero de nuevo, nada concreto. Las coincidencias pasan. No quería ser paranoico. Alrededor de ese tiempo, Claire empezó a insistir en venir a mi casa, en lugar de salir. Dijo que prefería ambientes más tranquilos, que los restaurantes la ponían ansiosa. Le sugerí su casa, en su lugar. Desvió el tema, dijo que su apartamento estaba en renovación en un desorden temporal. Ofrecí esperar hasta que terminara. Dijo que no sabía cuánto tiempo tomaría. Siempre había una razón, siempre lo justo, para hacerme sentir poco razonable, por cuestionarlo. Más tarde esa semana, recibí una notificación en mi teléfono de que alguien había intentado acceder a mi correo electrónico desde un dispositivo nuevo. El intento falló, pero me inquietó. Cambié mi contraseña, activé la autenticación de 2 factores y seguí adelante. Al día siguiente, pasó lo mismo con mis redes sociales, luego con mi almacenamiento en la nube. Cada vez aseguré la cuenta. Me dije a mí mismo que probablemente no estaba relacionado. Las filtraciones de datos ocurren, pero el momento me carcomía. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención. Noté lo rápido que respondía a los mensajes a ciertas horas. Como siempre parecía
saber cuándo yo estaba libre. Una vez mencioné que estaba trabajando hasta tarde. Respondió que ya lo imaginaba porque mis luces estaban encendidas más tarde de lo habitual. Miré el mensaje más tiempo del que debería. Cuando le pregunté a qué se refería, se rió. Dijo que lo decía de manera metafórica. Lo dejé pasar. Pero algo cambió en mí después de eso. Una ligera opresión en el pecho. Más tarde esa noche, salí al pequeño patio trasero de mi casa para tomar aire. El terreno detrás de mi casa daba una franja estrecha de árboles antes de otra calle. Normalmente era silencioso. Esa noche escuché pasos en las hojas en lentos, deliberados me quedé quieto. Escuchando, el sonido se detuvo. Esperé un minuto completo antes de volver a entrar. Cerré la puerta con llave. Algo de lo que me di cuenta que antes no siempre había sido diligente. Dormí mal esa noche. Al día siguiente, decidí hacer algo que probablemente debería haber hecho antes. Busqué a Claire en internet, no de manera agresiva, tan solo una búsqueda básica. Su apellido, que había mencionado una vez, de pasada no apareció nada, ningún perfil en redes sociales, ningún registro profesional. Eso no era inaudito, pero sí poco común. Busqué su número de teléfono. Apareció como una línea prepaga. Ese fue el momento en que el estómago se me hundió. No de manera dramática, solo una realización silenciosa de que algo no estaba bien. No la confronté de inmediato. No sabía cómo. Parte de mí esperaba que hubiera una explicación inocente. Esa noche me preguntó si podía venir a mi casa. Dijo que había tenido un día difícil y no quería estar sola. Dudé. Escribí una respuesta diciendo que no era una buena noche. Luego la borré. Le dije que no me sentía bien. Respondió casi al instante, diciendo que esperaba que me sintiera mejor. Unos minutos después, sonó el timbre de mi puerta. Me quedé congelado. No le había dado mi dirección exacta. Al menos, no creía haberlo hecho. El timbre sonó otra vez. Me quedé quieto, respirando apenas. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Dijo que estaba fuera y que no quería asustarme, pero que realmente necesitaba hablar. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. No respondí. Después de un largo minuto, hubo un golpe suave en la puerta. Luego, nada. Esperé 5 minutos, 10. Finalmente, me acerqué sigilosamente a la ventana frontal y miré a través de las persianas. El porche estaba vacío. No había rastro de nadie. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono. No había mensajes nuevos. Su perfil en la aplicación de citas había desaparecido, eliminado. Así de simple. Reporté los intentos de acceso a mis cuentas al proveedor de correo electrónico y contacté a la policía local por alguien que se había presentado en mi casa sin invitación. Tomaron un informe, hicieron algunas preguntas y me dijeron que no había mucho que pudieran hacer sin una amenaza directa o evidencia de un delito. Me sugirieron que me mantuviera alerta. Les di las gracias y colgué, sintiéndome tonto por haber esperado más durante la semana siguiente. Las cosas estuvieron tranquilas, demasiado tranquilas. Empecé a relajarme, diciéndome a mí mismo que había exagerado. Entonces, una noche, encontré un sobre metido debajo de mi felpudo, sin sello, sin dirección de remitente. Solo mi nombre escrito cuidadosamente en el frente. Dentro había una sola hoja de papel, impresa, no escrita a mano. Decían deberías haber confiado en mí. Eso era todo, sin firma, sin explicación. Me mudé 2 meses después. No esperé a que terminara mi contrato. No les dije a mis vecinos por qué, simplemente me fui. Cambié mi número, aseguré mi presencia en línea y traté de seguir adelante. Nunca volvió a pasar nada. No más mensajes, no más sobres, no más coches estacionados al otro lado de la calle. Pero incluso ahora, años después, reviso 2 veces las cerraduras. Dudo antes de compartir detalles personales. Y de vez en cuando veo un coche familiar reduciendo la velocidad cerca de mi casa, siento esa misma opresión en el pecho. Todavía no sé quién era Claire,
ni qué quería. No sé cuánto de todo fue coincidencia y cuánto fue intención. No sé si estaba siendo observado o si simplemente noté las cosas equivocadas en el momento equivocado. Lo que sí sé es que hubo un momento en el que ignoré mi instinto porque no quería parecer grosero, paranoico o dramático. Y ese momento podría haberme costado mucho más que una mala cita. Eso es lo que se queda conmigo. No el miedo en sí, sino el conocimiento de lo silenciosamente que se infiltró y de lo fácilmente que podría haber ido más lejos si no hubiera escuchado finalmente esa pequeña voz que me decía que algo no estaba bien.